Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que perdura en la mente de muchos de nosotros que vivimos en este mundo moderno, acelerado y saturado de información. Nos preguntamos, ¿por qué Dios se siente a veces tan distante, incluso cuando hemos leído todos los libros correctos, estudiado todos los argumentos correctos y memorizado todas las oraciones? ¿Por qué sucede que, a veces, cuanto más intentamos analizar lo divino, más lejos parece estar lo divino? Vamos a explorar una verdad profunda y desafiante de la vida de San Padre Pío de Pietrelcina. Es una verdad que podría incomodarnos, pero que tiene el poder de liberar nuestras almas. La enseñanza es esta: hay un tipo específico de muro que construimos alrededor de nuestros corazones. Un muro hecho no de piedra, sino de nuestra propia inteligencia, nuestra propia racionalidad y nuestra propia necesidad de tener razón. El Padre Pío llamó a esto la barrera del orgullo intelectual. Hoy viajaremos de regreso a los caminos polvorientos y bañados por el sol de San Giovanni Rotondo. Caminaremos junto a un hombre brillante, un erudito, que subió esa montaña no para arrodillarse, sino para inspeccionar. Veremos qué sucede cuando la fría luz del intelecto humano choca con el fuego ardiente del Espíritu Santo. Y a través de esta historia, esperamos descubrir cómo nosotros también podemos bajar nuestras defensas y permitir finalmente que la gracia de Dios entre en los lugares que hemos protegido durante tanto tiempo. Comencemos entendiendo la atmósfera de la época. Era mediados del siglo XX. El mundo estaba cambiando rápidamente. La ciencia y la razón afirmaban tener las respuestas a todos los problemas de la humanidad. La fe, para muchos en los círculos académicos y de élite, comenzaba a parecer una reliquia del pasado. Algo para los incultos, los simples, los supersticiosos. Sin embargo, en este rincón remoto de Italia, en la península de Gargano, un simple fraile con heridas en las manos y los pies atraía a millones. Esta paradoja volvía locos a los intelectuales. ¿Cómo podía un fraile capuchino, un hombre que vivía en una pequeña celda y pasaba sus días en un confesionario, captar la atención del mundo? Entra nuestro protagonista. Imaginémoslo claramente. Era un profesor, un hombre de letras, profundamente respetado en las universidades de Roma. Era un hombre que había pasado toda su vida cultivando su mente. Para él, el mundo era un rompecabezas que debía resolverse, y poseía las herramientas de la lógica, la teología y la filosofía para resolverlo. Había oído los rumores sobre el Padre Pío, los milagros, las bilocaciones, la lectura de almas, pero para una mente como la suya, estas no eran invitaciones al asombro, eran irritaciones. Eran problemas que debían ser desacreditados. No creía en el misterio, creía en los hechos. Creía que si este fraile era genuino, podía ser explicado, y si era un fraude, podía ser expuesto. Y así, el profesor hizo sus maletas armado con sus cuadernos, su escepticismo y su feroz intelecto, y abordó el tren hacia Foggia. Podemos imaginar su viaje por la carretera sinuosa hacia el monasterio. Mientras el autobús avanzaba penosamente por los empinados acantilados, el profesor miró a su alrededor. Vio campesinos aferrando rosarios, con sus rostros marcados por las líneas del trabajo duro y la esperanza simple. Vio a los enfermos, desesperados por una cura. Vio a los afligidos, anhelando una palabra de consuelo. En su corazón, sintió cierto desapego, tal vez incluso un leve desdén. Esta pobre gente, probablemente pensó, guiada por la emoción, buscando magia. Se sentía superior. Él no estaba allí por magia, estaba allí por la verdad, o al menos su versión de ella. Cuando llegó al convento de Nuestra Señora de la Gracia, el caos de la multitud lo asaltó. Había empujones, había llantos, había una intensidad de devoción que parecía casi primitiva para sus refinadas sensibilidades. Observó todo con un ojo clínico. Tomó notas,
Analizó la psicología de la multitud. Estaba construyendo su caso. Decidió que la mejor manera de entender este fenómeno era confrontar al hombre mismo. Organizó, a través de varias conexiones, estar en la sacristía, con la esperanza de atrapar al Padre Pío antes o después de la misa, o tal vez entrar al confesionario, no para confesar pecados, sino para participar en un diálogo teológico. Quería poner a prueba al fraile. Quería ver si este simple sacerdote de campo podía resistir el rigor de un intelecto universitario. El momento llegó. El profesor estaba esperando. La puerta se abrió y entró el Padre Pío. Estaba sostenido por 2 frailes compañeros, caminando con ese doloroso andar arrastrado causado por las heridas en sus pies. El profesor enderezó su postura, preparando sus comentarios de apertura, preparando las preguntas sofisticadas que había formulado para sondear la ortodoxia y el estado mental del fraile. Pero el Padre Pío no se detuvo. No miró al profesor con la curiosidad de un polemista. Lo miró con algo mucho más aterrador: los ojos de un padre mirando a un hijo rebelde. El Padre Pío hizo una pausa. El ruido bullicioso de la sacristía pareció desvanecerse. El fraile dirigió su mirada directamente hacia el erudito. Era una mirada que muchos han descrito como ardiente, una mirada que despojaba las capas exteriores de pretensión y veía directamente en el centro del ser. El profesor abrió la boca para hablar, para presentarse, para enumerar sus credenciales. Pero antes de que una sola sílaba de su discurso preparado pudiera escapar de sus labios, el Padre Pío habló. No preguntó sobre el título del hombre. No preguntó sobre sus teorías. No preguntó qué pensaba sobre la existencia de Dios o la naturaleza de la Trinidad. Con una voz que era ronca, pero traspasada por una autoridad sobrenatural, el Padre Pío simplemente dijo: ¿Por qué estás aquí? Actúas como un juez, pero has olvidado cómo ser un hijo. El profesor estaba atónito. El aire abandonó sus pulmones. Intentó reunir sus defensas. «Padre», tartamudeó, «estoy aquí para observar, para entender la naturaleza de su ministerio». El Padre Pío agitó su mano, descartando la jerga intelectual como si fuera una mosca zumbando alrededor de su cabeza. «¿Quieres entender con tu cabeza?», dijo el Padre Pío. «Pero tu casa está oscura porque has cerrado las persianas de tu corazón». Y entonces, el santo hizo lo impensable. No debatió, no discutió. Simplemente se inclinó y susurró una fecha y un lugar, solo unas pocas palabras. El color desapareció del rostro del profesor. Su cuaderno se resbaló de sus dedos y golpeó el suelo de piedra con un golpe seco que resonó en el silencio. La fecha y el lugar que el Padre Pío había susurrado se referían a un evento específico en la vida del profesor. Un momento de pecado secreto. Un momento de traición que había enterrado profundamente bajo capas de racionalización y olvido. Era un momento que había justificado, diciéndose a sí mismo que no era un pecado, que era complicado, que Dios, si existía, entendería el matiz. Pero a la luz de la mirada del Padre Pío, no había matices, solo había la verdad. El castillo intelectual que el profesor había construido, la fortaleza de lógica donde se escondía de su propia conciencia, se hizo añicos en un instante. El Padre Pío lo miró, no con ira, sino con una profunda tristeza. «Vete», dijo suavemente. «Ve a la iglesia, arrodíllate. No pienses, solo llora. No puedes encontrar a Dios en tus libros hasta que lo encuentres en tu humildad». El profesor no discutió. El erudito arrogante que había subido la montaña para analizar un espécimen había desaparecido. En su lugar, había un hombre roto, temblando. Se dio la vuelta y entró en el santuario, cayendo de rodillas, no como un crítico, sino como un penitente. Lloró. Por primera vez en años, no analizó sus lágrimas. Simplemente dejó que cayeran. Y en ese llanto, en ese colapso total de su orgullo intelectual, encontró la presencia de Dios que lo había eludido en todos sus años de estudio. Esta historia, amigos, no es solo sobre un hombre arrogante. Es un espejo para todos nosotros. Vivimos en una era que adora la información.
Tenemos el conocimiento del mundo al alcance de la mano. Podemos buscar teología, apologética e historia espiritual en segundos. Podemos discutir sobre la fe en las secciones de comentarios y en las cenas. Pero el Padre Pío nos está enseñando una verdad peligrosa. Podemos saber sobre Dios sin conocer a Dios. Podemos poseer el mapa, pero nunca emprender el viaje. El Padre Pío a menudo trataba con los instruidos y los astutos. Los médicos venían a examinar sus estigmas, armados con revistas médicas y escepticismo. Algunos, como el Dr. Festa, venían con un corazón abierto y se iban convencidos de lo sobrenatural. Otros venían con sus mentes ya decididas, viendo solo histeria o trauma. Con aquellos que venían con orgullo, el Padre Pío era a menudo frío, distante o incluso duro. ¿Por qué? ¿Estaba en contra de la educación? ¿Estaba en contra de la ciencia? Absolutamente no. El Padre Pío era un hombre de profunda sabiduría. Aconsejó a muchas personas que estudiaran, que se convirtieran en médicos, abogados y maestros. Construyó uno de los hospitales más avanzados de Europa, la Casa Alivio del Sufrimiento. Respetaba la verdadera ciencia, pero entendía una ley espiritual que a menudo olvidamos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando nos acercamos a Dios con orgullo intelectual, estamos diciendo esencialmente: creeré en ti, Dios, siempre y cuando encajes en la caja que he hecho para ti. Aceptaré tus milagros si siguen mi lógica. Seguiré tus leyes si concuerdan con mis sensibilidades modernas. Nos convertimos en el juez y a Dios en el acusado. El Padre Pío veía esta dinámica claramente. Sabía que la gracia es como el agua, fluye cuesta abajo, se acumula en los lugares más bajos. Si nos paramos en la montaña de nuestro propio orgullo, el agua de la gracia pasa de largo. Permanecemos secos. Pero si descendemos, si nos rebajamos, si admitimos: Señor, no lo sé todo, soy pequeño, te necesito, entonces nos convertimos en una vasija capaz de contener el océano infinito del amor de Dios. Profundicemos en este tema con otro momento de su vida. Hubo un tiempo en que un famoso teólogo vino de visita. Este hombre era un experto en derecho canónico y teología moral. Consiguió una reunión con el Padre Pío y comenzó a hacerle preguntas intrincadas sobre la naturaleza del alma y el momento preciso en que la gracia entra en el penitente. Trataba al Padre Pío como a una enciclopedia espiritual. El Padre Pío escuchó por un momento, con el rostro impasible. Luego interrumpió al teólogo. «Hijo mío», dijo, «¿cuánto rezaste antes de venir aquí?» El teólogo parpadeó, sorprendido. «Bueno, yo recé mi oficio matutino, por supuesto». «Eso es un deber», respondió el Padre Pío. «¿Pero cuánto amaste? Cuando hablas de Dios, ¿sientes fuego o sientes solo la tinta fría de tus libros?» El teólogo guardó silencio. «Escúchame», continuó el Padre Pío, suavizando la voz. «El diablo es un gran teólogo. Conoce la Biblia mejor que tú. Conoce las definiciones de la gracia mejor que tú, pero no tiene amor. Si llenas tu cabeza de palabras, pero tu corazón permanece vacío de caridad, estás en gran peligro. Estás construyendo una torre que caerá». El Padre Pío le dio entonces una instrucción simple. Pasa menos tiempo leyendo sobre Dios y más tiempo mirando el crucifijo. Hay más amor en una gota de la sangre de Cristo que en todas las bibliotecas del mundo. Este es el núcleo de la lección. El orgullo intelectual bloquea la gracia porque llena el espacio que Dios está destinado a ocupar. Cuando estamos llenos de nuestras propias ideas, no hay lugar para el Espíritu Santo. Nos volvemos rígidos. Nos volvemos incapaces de ser sorprendidos por Dios. Piensa en la atmósfera de la misa con el Padre Pío. Miles de testimonios nos dicen que durante la misa, el Padre Pío parecía dejar este mundo. Lloraba. Miraba fijamente la hostia con una mezcla de terror y adoración. La misa podía durar 3 horas. Ahora, imagina al escéptico de pie allí. El escéptico mira su reloj. El escéptico piensa: esto es ineficiente. ¿Por qué hace pausas tan largas?
¿Lo hace para el espectáculo? El escéptico está atrapado en el tiempo, atrapado en la crítica. Pero el alma humilde, la campesina, el pecador arrepentido, o incluso el erudito convertido que está a su lado, ve algo diferente. No ven una demora, ven a un hombre colgado en la cruz. Sienten el peso del sacrificio. Entran en el misterio porque han dejado de intentar analizarlo y han comenzado a intentar recibirlo. La dureza del Padre Pío hacia los arrogantes era en realidad un acto de misericordia. Era un ataque quirúrgico. Sabía que mientras el erudito o el escéptico se sintieran superiores, estaban condenados. Su orgullo era un cáncer que devoraba su alma. Al impactarlos, al ignorarlos o al revelar sus pecados secretos, intentaba romper el caparazón de su ego para que pudiera entrar la luz. Hay una hermosa historia de un joven médico que trabajaba en el hospital de San Giovanni Rotondo. Era un hombre de ciencia, creyente, pero que luchaba con los aspectos no científicos de la vida del Padre Pío. No podía conciliar su formación médica con los informes de curaciones instantáneas. Un día, se encontró caminando en el jardín del monasterio, con la mente agitada por las dudas. Se topó con el Padre Pío. El fraile se detuvo, miró al joven médico y sonrió, una rara sonrisa radiante. Le dio un golpecito al médico en el pecho, justo sobre su corazón. «Doctor», dijo el Padre Pío, «la ciencia es una vela, es una buena luz, nos ayuda a no tropezar en la oscuridad. Pero la fe es el sol. Cuando sale el sol, ¿todavía necesitas la vela?». El médico respondió, «No, padre». «Entonces no dejes que tu vela intente eclipsar al sol», dijo el Padre Pío. «Usa tu ciencia para servir, pero mantén tu corazón abierto a lo imposible. Dios es el médico de todos los médicos». Este joven médico testificó más tarde que esta simple analogía reconcilió su lucha. Se dio cuenta de que no tenía que desechar su intelecto. Solo tenía que ponerlo en su lugar adecuado, subordinado al misterio del amor de Dios. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? No somos profesores viajando a Italia en la década de 1950, pero somos viajeros, somos buscadores y estamos constantemente tentados por el orgullo del intelecto. Cuando enfrentamos una crisis en nuestras vidas, una enfermedad, una pérdida financiera, una relación rota, nuestro primer instinto es a menudo analizar. Preguntamos por qué, exigimos explicaciones a Dios, actuamos como abogados presentando nuestro caso de por qué merecemos algo mejor. Leemos libros para encontrar la solución. Y cuando el silencio de Dios continúa, nos amargamos. Sentimos que nuestra inteligencia ha sido insultada. El Padre Pío nos invita a una respuesta diferente. Nos invita a la respuesta del caminito, similar a Santa Teresa de Lisieux, a quien él amaba. Nos invita a arrodillarnos. Imagina, por un momento, que eres ese erudito. Le has traído todas tus preguntas, tus dudas, tus puntos válidos al Padre Pío. Estás de pie ante él, listo para argumentar tu caso. Y él te mira, ve la carga que llevas, la carga de tratar de resolverlo todo por tu cuenta. Ve lo cansado que estás de pensar, de planificar, de preocuparte. Y te dice, «Hijo mío, déjalo ir. No puedes entrar al cielo pensando, solo puedes entrar amando. Dame tu orgullo, dame tu necesidad de entender todo y a cambio, toma este rosario. Reza, confía, sé pequeño». Este es el gran intercambio. Cambiamos nuestra confusión pesada, compleja y arrogante por la paz ligera, simple y humilde de Dios. Debemos recordar que los misterios del reino están ocultos a los sabios y entendidos, y revelados a los pequeños. Esto no es porque Dios odie la sabiduría, sino porque los sabios de este mundo a menudo no tienen lugar para él. Al reflexionar sobre esto, miremos nuestra propia vida de oración. ¿Rezamos como si estuviéramos negociando un contrato? ¿O rezamos como un niño que se sube al regazo de su padre? El Padre Pío podía leer las almas porque estaba vacío de sí mismo.
No tenía ninguna barrera entre él y el Espíritu Santo. El erudito no podía leer nada, ni siquiera su propio corazón, porque estaba lleno de sí mismo. La cura para el orgullo intelectual no es la ignorancia, es el asombro, es la capacidad de mirar la Eucaristía, mirar un crucifijo, mirar el amanecer y decir, no entiendo cómo es esto posible, pero sé que es amor. Es la voluntad de estar equivocado. Es la voluntad de ser visto como tonto por el mundo por causa de Cristo. Al final, el erudito que vino a analizar al Padre Pío se fue de San Giovanni Rotondo siendo un hombre diferente. No se fue con más notas en su cuaderno. De hecho, probablemente las quemó. Se fue con una paz que nunca había encontrado en su biblioteca. Se dio cuenta de que el fraile no era un rompecabezas para resolver, sino una ventana a través de la cual mirar. El Padre Pío sirve como esa ventana para nosotros también. Nos muestra que el camino a la santidad no es complicado. Es empinado, sí, requiere el duro trabajo de matar nuestro ego. Pero es simple. Reza, ten esperanza, no te preocupes. Estas palabras no son un cliché. Son una estrategia para derrotar el orgullo intelectual. Reza involucra al espíritu, eludiendo la mente escéptica. Esperar nos ancla en el futuro que Dios ha preparado en lugar del que estamos tratando de controlar. No te preocupes, es el acto supremo de humildad, admitiendo que Dios está a cargo y nosotros no. Al concluir esta reflexión, pidamos la intercesión de San Padre Pío. Pidámosle que nos ayude a identificar los muros de orgullo que hemos construido. Quizás sea una arrogancia teológica, pensando que somos más santos que otros porque sabemos más. Quizás sea una arrogancia escéptica, dudando del poder de Dios porque no encaja en nuestra cosmovisión científica. Quizás sea simplemente la arrogancia del control, negándonos a confiar a Dios nuestro sufrimiento. Cualquiera que sea la forma que adopte, llevémosla al confesionario de nuestros corazones. Escuchemos la voz ronca pero amorosa del santo diciendo, ¿por qué estás aquí? Deja de pensar, empieza a amar. Gracias por escuchar esta historia. Que sea una semilla que crezca hacia una fe profunda y humilde en tu vida. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga, te guarde y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente.